El aire acondicionado del piso 42 de Torre Ejecutiva en Santa Fe apenas lograba disipar la tensión que se respiraba en la sala de juntas. Valeria Mendoza, de 26 años, recién egresada del Tecnológico de Monterrey y con apenas 3 meses en Grupo Alcántara, observaba cómo Rodrigo Alcántara humillaba públicamente a su colega Sandra frente a los 15 directivos presentes. Tus números son patéticos, Sandra. Mi jardinero tiene mejor visión de negocios que tú, escupía el magnate inmobiliario mientras golpeaba la mesa de caoba con una carpeta llena de reportes. Las mejillas de Sandra ardían de vergüenza, pero nadie se atrevía a intervenir. Todos conocían las historias: empleados despedidos por contradecir al jefe, cartas de recomendación saboteadas, nombres manchados en toda la industria. Si estás viendo esto desde tu ciudad, déjanos un comentario diciéndonos de dónde nos ves y suscríbete para no perderte cómo se desarrolla esta historia. Nos encanta saber que tenemos viewers desde Guadalajara, Puebla, Tijuana y toda la República. Valeria sintió que algo se quebraba en su interior. No podía quedarse callada viendo cómo este hombre de 52 años, heredero de un imperio construido por su difunto padre, pisoteaba la dignidad de una mujer trabajadora que había sacrificado años de su vida por la empresa. «Disculpe, señor Alcántara». Su voz cortó el silencio como un cristal rompiéndose. Todos voltearon hacia ella. Incluso Sandra levantó la vista con los ojos vidriosos. Los reportes de Sandra están correctos. De hecho, sus proyecciones fueron más acertadas que las del departamento de análisis el trimestre pasado. El rostro de Rodrigo se transformó. Sus ojos grises se entrecerraron mientras estudiaba a esta jovencita que osaba desafiarlo. «¿Y tú eres?», preguntó con una sonrisa que helaba la sangre. «Valeria Mendoza, analista junior del Departamento de Desarrollo Urbano», respondió ella manteniéndose firme, aunque sentía las miradas de sus compañeros como dagas. «Ah, la becaria de Fundación Televisa. ¡Qué interesante!», murmuró Rodrigo, claramente recordando su expediente. «Pues déjame explicarte algo, becaria. En mi empresa, los resultados hablan, no las buenas intenciones. Sandra, estás despedida. Tienes hasta las 5 para desalojar tu oficina». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sandra recogió sus cosas con manos temblorosas y salió sin decir palabra. Valeria se dio cuenta de que acababa de cometer un error que le costaría caro, pero también sabía que no podría vivir consigo misma si no hubiera hablado. Rodrigo la siguió observando durante el resto de la junta, tomando notas en una libreta de cuero italiano que nunca había usado antes. Cuando finalmente todos se fueron, él se acercó a Valeria. «Tienes agallas, niña, eso me gusta. Pero las agallas sin cerebro solo te llevan al desastre. Ya veremos qué tan lista eres realmente». Valeria llegó a su departamento en la colonia Roma Norte pasadas las 10 de la noche, agotada física y emocionalmente. Su compañera de piso, Lucía, estudiante de Derecho en la UNAM, la recibió con un plato de quesadillas y una mirada preocupada. «Se ve que fue un día pesado», comentó mientras servía 2 vasos de agua de Jamaica. Valeria le contó todo, desde la humillación de Sandra hasta su enfrentamiento con Rodrigo Alcántara. Lucía silbó por lo bajo. «¿Sabes quién es ese tipo? Mi profesor de Derecho Corporativo nos puso su caso como ejemplo de empresario intocable. Ha ganado todos los juicios laborales que le han puesto en los últimos 10 años». La siguiente semana, Valeria notó los cambios sutiles pero constantes. Sus reportes eran rechazados por errores menores que jamás habían sido problema antes. Sus invitaciones a juntas importantes simplemente dejaron de llegar. Sus compañeros, antes amigables, ahora evitaban almorzar con ella. «Es por tu propio bien»,
le susurró Carmen, la secretaria de Recursos Humanos, durante un encuentro casual en el elevador. Él tiene memoria de elefante y recursos ilimitados. Mejor busca otro trabajo mientras puedas hacerlo con dignidad. Pero Valeria había crecido en Nesa, hija de una empleada doméstica y un albañil que se mataron trabajando para pagarle la universidad. Había llegado hasta aquí luchando contra las probabilidades y no iba a rendirse ahora. Comenzó a observar más atentamente los movimientos de Rodrigo, sus reuniones, sus llamadas. Notó patrones extraños, reuniones nocturnas con contratistas, pagos a empresas fantasma, licitaciones que parecían amañadas. Una noche, trabajando hasta tarde para recuperar el tiempo perdido, según había justificado ante seguridad, logró acceder a algunos archivos en la computadora de Sandra, quien había olvidado cerrar sesión en su último día. Lo que encontró la dejó helada. Rodrigo no solo era un jefe abusivo, era un criminal. Había estado desviando fondos de proyectos de vivienda social, sobrefacturando al gobierno y usando empresas de fachada para lavar dinero. Sandra había estado cerca de descubrirlo. Sus reportes, incorrectos, en realidad mostraban las inconsistencias que Rodrigo necesitaba ocultar. Por eso la había despedido tan brutalmente, para enviar un mensaje a todos los demás. Valeria copió todo lo que pudo en una USB y se fue a casa con el corazón acelerado. Por primera vez en semanas sintió algo parecido a la esperanza. Rodrigo Alcántara iba a pagar por lo que había hecho. Durante los siguientes días, Valeria desarrolló una rutina cuidadosamente planeada. Llegaba temprano, se quedaba tarde y aprovechaba cada momento en que Rodrigo salía de la oficina para acceder a más información. Descubrió que el magnate tenía una red compleja de corrupción que involucraba funcionarios públicos, contratistas y hasta algunos jueces. Los montos eran astronómicos, más de 500 millones de pesos desviados en los últimos 5 años, dinero que debería haber sido usado para construir viviendas dignas para familias de bajos recursos. Una tarde, mientras revisaba los contratos de la empresa fantasma Desarrollos del Bajío SADCB, escuchó pasos acercándose. Rápidamente cerró los archivos y fingió trabajar en un reporte cuando Rodrigo apareció en su cubículo. «Trabajando hasta tarde otra vez, Valeria. ¡Qué dedicada!», dijo con esa sonrisa que ya conocía bien. «Solo tratando de ponerme al corriente, señor Alcántara», respondió sin levantar la vista de la pantalla. ¿Sabes? He estado pensando en ti. Creo que te subestimé. Tal vez tengas futuro en esta empresa después de todo». La invitó a una cena de negocios el viernes siguiente en el Pujol de Polanco, donde estarían varios inversionistas importantes. «Es una oportunidad para que demuestres de qué estás hecha», le dijo, pero Valeria percibió la amenaza implícita en sus palabras. Esa noche llamó a su hermano Miguel, quien trabajaba como reportero en un periódico local en Nesa. «Necesito que me ayudes», le dijo. «Tengo evidencia de algo muy gordo, pero necesito protección antes de moverme». Miguel la conectó con Alejandra Ruiz, una periodista de investigación de El Universal, especializada en corrupción empresarial. Cuando Valeria le mostró la evidencia a Alejandra en una cafetería de Coyoacán, la periodista no pudo ocultar su asombro. «Esto es una bomba», murmuró mientras revisaba los documentos. «Pero necesitamos más. Declaraciones de testigos, evidencia física, algo que haga la historia irrefutable». También la conectó con un abogado laboralista, Roberto Guzmán, quien había estado esperando años una oportunidad como esta para enfrentar a Rodrigo Alcántara. «He representado a 10 empleados que él despidió injustamente», le explicó Roberto. «Todos tenían casos sólidos, pero él los aplastó con sus recursos y conexiones. Esta vez puede ser diferente». Sin embargo,
Valeria subestimó la paranoia de Rodrigo. El viernes por la mañana llegó a la oficina para encontrar su computadora siendo revisada por el departamento de IT. Rutina de seguridad, le explicó el técnico, pero ella sabía que era mentira. Rodrigo había sospechado algo y estaba cerrando todos los agujeros posibles. Durante la cena esa noche, él la observaba constantemente, haciendo comentarios aparentemente inocentes sobre la lealtad y las consecuencias de traicionar la confianza. Valeria sonrió y asintió, pero por dentro estaba aterrada. El tiempo se le acababa. El lunes por la mañana, Valeria recibió una citación de recursos humanos. La acusaban de violaciones graves al protocolo de seguridad informática y le informaron que estaba suspendida pending una investigación formal. Rodrigo había jugado su carta, pero ella también tenía las suyas. Esa tarde se reunió con Alejandra, Roberto y un representante de la unidad de inteligencia financiera que la periodista había contactado discretamente. «Tenemos suficiente para abrir una investigación formal», les confirmó el funcionario. «Pero necesitamos que alguien presente una denuncia oficial para poder actuar». Valeria sabía que al hacerlo se convertiría en blanco de la venganza de Rodrigo, pero ya no podía echarse para atrás. Sandra, quien había estado viviendo con sus padres en Puebla desde su despido, accedió a testificar cuando Valeria la contactó. «He estado esperando esta oportunidad», le dijo por teléfono. «Él no solo me robó mi trabajo, me robó mi dignidad». Otros empleados actuales y exempleados comenzaron a salir de las sombras cuando corrió la noticia de que alguien finalmente estaba plantando cara al magnate. Roberto desarrolló una estrategia legal multicapa, demandas laborales individuales, una denuncia penal por corrupción y una demanda civil por daños y perjuicios. Alejandra, mientras tanto, preparaba una serie de artículos que revelarían toda la red de corrupción. Eligieron el momento cuidadosamente. El jueves siguiente, durante la gala anual de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, donde Rodrigo sería homenajeado como Empresario del Año en el Hotel San Regis de la Ciudad de México. La noche antes de la gala, Valeria apenas pudo dormir. Lucía se quedó despierta con ella, ayudándola a repasar su declaración una vez más. «¿Estás segura de esto?», le preguntó su amiga. «Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás». Valeria miró por la ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en todas las familias que habían sido estafadas, en todos los empleados humillados, en Sandra llorando en la sala de juntas. «Estoy segura», respondió. «Es lo correcto». La gala en el San Regis estaba en su apogeo cuando Alejandra Ruiz se acercó al podium durante la cena. Como representante de la prensa, había conseguido un espacio para hacer algunas preguntas al homenajeado. Rodrigo Alcántara, elegante en su smoking de Hugo Boss, sonreía confiado desde la mesa principal, rodeado de políticos, empresarios y celebrities. Las cámaras de varios medios captaron el momento exacto cuando la periodista comenzó a leer los nombres de las empresas fantasma, los montos desviados, las fechas específicas de los fraudes. «Señor Alcántara», dijo Alejandra con voz clara que llegó a cada rincón del salón gracias al micrófono, «¿puede explicarnos por qué Desarrollos del Bajío S.A.D.C.B., empresa registrada a nombre de su cuñado, recibió 50 millones de pesos por proyectos que nunca se construyeron?» El rostro de Rodrigo se transformó de sorpresa a furia en cuestión de segundos. Se levantó de su asiento, pero Roberto Guzmán ya estaba ahí, junto con 2 agentes del Ministerio Público, con órdenes de cateo para sus oficinas y una orden de comparecencia. El salón estalló en murmullos y el sonido de teléfonos celulares grabando todo.
Algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, especialmente aquellos funcionarios públicos cuyos nombres aparecían en los documentos que Alejandra continuaba citando. Sandra, que había llegado esa mañana de Puebla, estaba presente como testigo protegido, viendo cómo el hombre que la había humillado públicamente ahora era expuesto ante todo su círculo social y profesional. Rodrigo intentó mantener la compostura, pero cuando los agentes le pidieron que los acompañara para un interrogatorio inicial, perdió los estribos. «Esto es una conspiración», gritó, señalando hacia las cámaras. «Una empleada resentida y unos periodistas amarillistas tratando de destruir a un empresario exitoso». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la montaña de evidencia que continuaba presentándose. Los asistentes a la gala grababan todo con sus teléfonos, y para la medianoche los videos ya circulaban por todas las redes sociales. Valeria estaba en casa, viendo la transmisión en vivo por Facebook junto con Lucía y su hermano Miguel, quien había llegado desde Neza para apoyarla. Cuando vio a Rodrigo siendo escoltado fuera del hotel, sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza. «Se acabó», murmuró. Miguel la abrazó. «No, hermana, esto apenas comienza. Ahora viene lo difícil, reconstruir». 6 meses después, Valeria caminaba por las oficinas de Transparencia y Desarrollo Urbano AC, la organización civil que había fundado con Sandra y otros exempleados de Grupo Alcántara. Habían conseguido financiamiento de organismos internacionales para auditar proyectos de vivienda social y asesorar a comunidades que habían sido víctimas de fraudes inmobiliarios. Su oficina, modesta pero digna en la colonia Doctores, estaba llena de expedientes de casos que estaban ayudando a resolver. Rodrigo Alcántara había sido sentenciado a 8 años de prisión por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. Sus bienes fueron embargados para resarcir parte del daño causado. Varios funcionarios públicos también habían caído y la industria inmobiliaria había implementado nuevas regulaciones de transparencia. No había sido una victoria total. Mucho del dinero robado nunca se recuperó y algunas víctimas nunca vieron justicia, pero había sido un precedente importante. Sandra dirigía ahora el departamento de investigación de la organización, usando toda su experiencia para detectar irregularidades en proyectos gubernamentales. «Nunca pensé que terminaría haciendo esto», le comentó a Valeria, mientras revisaban un expediente particularmente complejo. «Pero se siente bien despertar cada mañana sabiendo que el trabajo que haces importa realmente». Habían desarrollado una amistad sólida, forjada en el fuego de la adversidad compartida. Una tarde de viernes, mientras organizaba su escritorio antes del fin de semana, Valeria recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Era de un empleado de otra empresa inmobiliaria grande, reportando irregularidades similares a las que había expuesto en Grupo Alcántara. «Vi lo que hiciste», decía el mensaje. «¿Podrías ayudarme? Mi jefe está haciendo lo mismo que Alcántara, pero nadie se atreve a hablar». Valeria sonrió mientras guardaba el teléfono en su bolsa. Se dirigió a la ventana y observó el movimiento de la ciudad al atardecer, con el zócalo brillando a lo lejos y el sonido familiar del tráfico llenando el aire. Había aprendido que enfrentar a los poderosos no era un acto único y heroico, sino un compromiso constante con la justicia. No había sido fácil. Había perdido empleos, enfrentado amenazas y batallado con noches de insomnio, pero había encontrado algo más valioso que la seguridad: un propósito. Cerró la oficina y caminó hacia el metro, pensando en la reunión que tendría la próxima semana con ese empleado anónimo. Cada historia era diferente, pero el patrón era siempre el mismo. Alguien tenía que dar el primer paso. Alguien tenía que decidir que ya era suficiente, y ella había aprendido que, a veces, esa persona eras tú.